¿Es la cirugía plástica tratamiento para la obesidad? El día de hoy he invitado al doctor Felipe Bernal, cirujano bariátrico, y aclararemos esa duda. Bienvenido al arte de transformar vidas. Mi nombre es Gerardo Camacho, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Sabemos que tomar la decisión de cambio no es fácil, por eso los invito a un recorrido en el mundo de la cirugía plástica. Hoy en el arte de transformar vidas hemos invitado al doctor Felipe Bernal, cirujano bariátrico. Hola Felipe, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿quién es el doctor Felipe Bernal? Hola, doctor Camacho, muchas gracias por esta invitación. Soy Felipe Bernal Santos, soy cirujano general de la Universidad del Bosque. Posterior a eso hicimos un entrenamiento en Río de Janeiro, en Brasil, en cirugía bariátrica. Asimismo hice algo de entrenamiento en cirugía digestiva en la Universidad Católica de Chile. Y después de esto me uní a un grupo de cirugía bariátrica con el cual estamos trabajando en este momento en la clínica Shayo. Vale, el doctor Felipe Bernal es miembro del equipo, de nuestro equipo. Él trata a los pacientes de cirugía bariátrica. Como hablábamos, Felipe, en nuestros protocolos, hay pacientes que no cumplen el índice de masa. Se piensan que la cirugía plástica es un tratamiento para la obesidad y nosotros lo tenemos claro. No es un tratamiento. Cuéntanos. Bueno, primero que todo es importante decirles que la obesidad es una enfermedad de una alta prevalencia. Actualmente a nivel mundial, 1 de cada 8 personas en el mundo padecen de esta enfermedad. Asimismo, ¿esto qué quiere decir? Que aproximadamente 100.000 millones de personas sufren de esta enfermedad. Solo aquí en Colombia hay aproximadamente el 60% de la población colombiana adulta sufre de sobrepeso y obesidad. O sea que estamos hablando de una enfermedad con una prevalencia bastante alta. Claro. Con base en esto, pues entonces, y asimismo, ¿qué se ha venido viendo durante todo este tiempo? Desde la década de los 90, epidemiológicamente se ha visto cómo esa obesidad en adultos se ha duplicado y en adolescentes y niños se ha cuadruplicado. Entonces estamos hablando de una enfermedad bastante importante, Jaime. Claro que sí. Y también, y es muy frecuente que lleguen a nuestros consultorios pacientes con índices de masa de 34, 36, que no tienen criterio para ninguna intervención de cirugía estética ni cirugía plástica estética. Y el paciente asume, soy gordo, una lipo me va a solucionar ese problema. Tenemos pacientes, nuestros protocolos de seguridad impiden que operemos pacientes con índice de masa superiores a 31, 31,5. Por toda, como hemos hablado, es una enfermedad metabólica por todo lo que se nos va a presentar. Y también es someter un riesgo a un paciente a un procedimiento que no va a ser efectivo. Obvio. Hay pacientes que nos cambian, cuando llevamos 30, 31 nos cambian ese estilo de vida, hacen ejercicio, realizan una buena nutrición, pero ese es el 30% de esos pacientes. Felipe, cuéntanos en este momento cuáles son el índice de masa para una cirugía bariátrica. Bueno, primero que todo, la obesidad se define como un exceso de grasa a nivel corporal que afecta a la salud, ¿sí? Con base en eso, aparte de todo, pues la obesidad o el sobrepeso tiene una clasificación. Es una clasificación que está hace muchos años, ¿sí? Con base en esta clasificación es que se ha definido cuáles son los pacientes que tienen ciertas indicaciones. Hay unos pacientes que tienen indicación de manejo médico o manejo médico farmacológico, o otros pacientes que tienen manejo endoscópicos. Y asimismo ya está el otro grupo de pacientes que son los pacientes que tienen manejo o indicación quirúrgica. Los pacientes que tienen indicación de manejo médico y endoscópico usualmente son pacientes que están en sobrepeso. Estos pacientes son pacientes con índice de masa corporal de 25 a 29,9. Hasta ahí llegamos. Los pacientes que ya tienen índice de masa corporal de 30 en adelante, lo vimos en obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, ya serían pacientes que tienen criterios de manejo quirúrgico, ¿sí? Pero también podemos tener pacientes con sobrepeso con alteraciones metabólicas. Sí,
También podemos tener pacientes con sobrepeso, con alteraciones metabólicas, pero nos tocaría buscar una forma menos agresiva para bajar ese exceso de peso que no debe ser muy alto. Claro. Con métodos de pronto endoscópicos. Y esos son los pacientes que nosotros en cirugía plástica abordamos. Hacemos liposucciones, abdominoplastia, reducciones mamarias o levantamiento de senos. Pero cuando no están por encima de ese índice de masa 30-31, es ahí cuando nos apoyamos con la cirugía bariátrica. Y la cirugía bariátrica es un equipo multidisciplinario donde entran varias especialidades, incluyendo la cirugía plástica. Felipe, cuéntanos qué especialidades estamos aquí con el grupo de cirugía bariátrica. Bueno, cuando un paciente de cirugía bariátrica, llega un paciente a nuestra consulta, no es solamente una consulta con el cirujano, ¿sí? Es un paciente que de entrada va a tener una asesoría, un seguimiento por un equipo multidisciplinario con nutrición, con psicología, con terapia física, con psiquiatría, con endocrinología, y en niños contamos con pediatra también para manejo de obesidad infantil. O sea que realmente estamos con un equipo multidisciplinario muy grande, muy seguro, que esto le da mucha seguridad, y también contamos con los cirujanos plásticos, claro, porque hace parte del proceso. Después de que el paciente pierde peso, usualmente esperamos un año, año y medio, que es lo que se espera para que el paciente llegue a su peso ideal. Ahí entra el cirujano plástico para corregir los excesos de pliegues cutáneos que pueden ser en los brazos, en las mamas. Ya el doctor Camacho es el duro ahí en el tema, entonces pues, claro. Es que esto de piel de un paciente que está en un índice de masa 35 va a quedar en un índice de masa 28, pues va a tener exceso de piel abdominal, descenso de los senos, exceso de piel en las piernas. Algunas veces hablamos de intertrigo, algunas lesiones dermatológicas producidas por ese roce continuo por el exceso de piel. Ahí es cuando entramos a solucionarlos y ya hablamos de cirugía plástica reconstructiva. Pero básicamente estos pacientes piensan que la cirugía plástica es tratamiento para la obesidad y eso no es. Cuéntanos. La vista aquí, respondiendo a la pregunta, ¿un cirujano bariátrico es tratamiento para la obesidad? No. La obesidad es el tratamiento de la obesidad. Primero que todo hay que enfocar los pacientes ya no solo con el índice de masa corporal, sino actualmente tenemos muchos dispositivos que miden composición corporal. Algo muy importante que tenemos que transmitirle a los pacientes es que la grasa no es solo la grasa superficial, la que cubre los brazos, el abdomen, sino algo que se llama la grasa visceral, que es la grasa que es dañina, es la grasa que afecta, la grasa que produce diabetes, hipertensión, apnea de sueño, dislipidemias, ¿sí? Infarto agudo de miocardio. Esa es la grasa que está pegada en los órganos intraabdominales, que a esa grasa no tenemos acceso ni ustedes ni nosotros, claro, porque no podemos entrar a raspar los órganos viscerales, ¿sí? Claro. Básicamente con la cirugía metabólica o bariátrica lo que hacemos es disminuir la grasa corporal total de una forma homogénea, claro, ¿sí? O sea, se va disminuyendo de una forma homogénea para lograr ese éxito. Entonces aquí también entra en lo que te estaba diciendo de estos dispositivos que nos ayuda también a medir esa grasa. Entonces de entrada, la cirugía plástica no es la indicación en pacientes con obesidad grado 1 en adelante. Exacto, en pacientes con obesidad, pacientes con sobrepeso o ahí estamos en una zona gris, borderline. Índice de masa 30-31, ahí puede estar cirugía plástica sabiendo que el paciente va a adoptar cambios en su nutrición y haciendo ejercicio y vamos a tener un buen resultado. Sabemos que hay dos campos grandes en cuanto a la cirugía bariátrica, dos nombres grandes de tipo de intervención. Sí. Explícanos. Pues actualmente existen muchas técnicas quirúrgicas y realmente desde hace muchos años existen varios procedimientos, switch duodenal, el BAGUA, el SADIS, el SADIS, bueno, hay 10.000 hoy en día. Realmente, ¿cuáles son los que más se hacen en este momento y tienen más estudio y más soporte o más investigación? Es la manga gástrica y el bypass. ¿Sí? Actualmente a nivel mundial, la cirugía que más se realiza es la manga gástrica. ¿Sí? Es una cirugía que pues ha demostrado que tiene unas ventajas sobre los otros procedimientos, ¿sí?
por su, digamos que no digamos que es una cirugía fácil de hacer, ¿no? Pero digamos que es un poco más amable y el paciente posiblemente no tiene que consumir crónicamente multivitamínicos, inyecciones de vitamina B12 y tiene otras características. Entonces se ha vuelto como una tendencia actualmente a nivel mundial la manga gástrica, pero sí está la manga y el bypass. Las dos cirugías en este momento ya tienen unas indicaciones específicas, ¿sí? Que eso es lo importante que tienen que saber los pacientes, que no es que el paciente le dice a uno, venga, es que yo quiero que usted me haga una manga, o yo quiero que usted me haga un bypass porque sé que el bypass pierde más peso. No, así no es. Hay ciertas indicaciones para cada tipo de cirugía y eso es lo que definimos en la consulta médica. Exacto, eso es muy frecuente porque yo lo digo en cirugía plástica, el paciente que tiene excesos de piel dice, doctor, yo necesito es una lipo, lo que necesito es un abdominoplastia. No, doctor, yo vengo es que usted me haga la lipo, me imagino que igual pasa, y nos está comentando Felipe, eso pasa también. Hágame es un bypass, o yo quiero solamente bajar 5 kilitos, hágame un bypass pequeñito. Entonces, eso suele pasar. Tiempo de recuperación de una cirugía bariátrica. No, normalmente los operamos ese mismo día. El paciente a las 4 horas está tolerando vía oral, que es probando líquidos. A las 5 horas el paciente ya está caminando cada 3 horas durante esa noche y al día siguiente el paciente se va para su casa. Realmente los días molestos, para ser honesto, es el primero y el segundo día y es por un gas que les ponemos, que ese es un gas que genera un dolor bizarro, es un dolor como sordo. Es la molestia más grande porque la cirugía mínima invasiva hace esto, disminuye el dolor posoperatorio y el paciente retorna a sus actividades más rápido. Hasta eso ha evolucionado, Felipe. Yo te contaba anteriormente, el paciente salía y tenía que estar 5 días en UCI de cirugía bariátrica. Hasta eso ha evolucionado, la medicina ha evolucionado, endoscópica, ¿cierto? Laparoscópica, sin ningún tipo de inconvenientes. Recomendaciones en estos pacientes que buscan un cirujano bariátrico, que buscan manejar la obesidad. Yo creo que lo más importante es que los pacientes busquen cirujanos que estén en las asociaciones, en sociedades científicas, nacionales, internacionales, que tengan un grupo multidisciplinario, que tengan un grupo formado, consolidado, con buena trayectoria, ¿sí? Que obviamente que tengan una adecuada empatía con su cirujano y que les hagan un seguimiento, porque no es solo operar, esto no es solo operar, sino que el cirujano y el equipo sigan a ese paciente mínimo, yo les digo 1 año por lo menos. El paciente no debe desaparecerse, porque tenemos que estar pendientes de todos esos parámetros y tanto parámetros clínicos como paraclínicos para que no vaya a haber ninguna complicación realmente. La suplementación vitamínica, la pérdida de peso, medir cómo te está perdiendo. Y eso es importante que todos los pacientes entiendan que no es una intervención quirúrgica y chao, no es solamente operar y hasta luego. Hay que hacerle seguimiento, llámese cirugía estética, llámese cirugía reconstructiva, llámese cirugía bariátrica, cirugía general. Es importante el seguimiento y es importante el feeling que usted tenga con su cirujano, porque es su cirujano el que realizó la intervención y el que conoce el proceso, el que conoce el paciente, que conoce toda la evolución. Recomendaciones, algún tipo de recomendaciones especiales de cirugía bariátrica. En cuanto a las recomendaciones que usualmente nosotros decimos a los pacientes es, antes de la cirugía siempre los hacemos ver por la nutricionista. Siempre los pacientes mínimo tienen una dieta líquida, hipocalórica, hiperproteica, mínimo unos 7 a 10 días. Sí. Es una recomendación muy importante. Los que fuman, dejar de fumar. A todos los pacientes les pedimos estudios prequirúrgicos, ¿sí? Les pedimos estudios endoscópicos también, ecografías, electro. Obviamente todo esto lo verificamos antes de operar a los pacientes. Todas estas recomendaciones se hacen. También una cita con la psicóloga es muy importante. Y asimismo en el posoperatorio, pues obviamente es importante seguir las recomendaciones, una buena hidratación. Siempre les digo, por favor, tómense mínimo 1,5 litros de agua al día después de la cirugía. Es muy importante prevenir la hidratación, la actividad física. Es muy importante en la cirugía bariátrica. Esto ya es el tema de que no se mueva la cama, se acabó. Claro. Aquí el paciente a las 5 horas está caminando cada 3 horas. Entonces, una recomendación muy importante para nuestros pacientes, el uso
permanente de las medidas antitrombóticas, el uso de los compresores cuando están hospitalizados. Todas esas indicaciones, todas esas recomendaciones al paciente lo único que le van a traer son beneficios para prevenir todas esas complicaciones. Igual cirugía plástica, y eso es un protocolo en todas las intervenciones quirúrgicas mayores, sobre medidas antitromboembólicas. Eso es importante. Felipe, alguna vez hablábamos al terminar cirugía. ¿Existen estadísticas de porcentajes pacientes que son llevados a cirugía bariátrica con antecedentes de cirugía plástica estética? ¿Tenemos porcentajes? Un porcentaje exacto no te lo podría dar, doctor Camacho, porque realmente pero sí en la consulta. Es que uno lo ve en su consulta. En la consulta es aterrador, realmente es aterrador el volumen de pacientes que uno va a operar de manga o de bypass, de lo que sea, y cuando uno hace la historia clínica, antecedentes quirúrgicos o el examen físico, y uno revisa al paciente, tienen lipectomías, liposucciones, abdominoplastias, y uno dice, Dios mío, pero ¿por qué están haciendo este tema al revés? Claro. Y yo creo que es un problema de desinformación que tienen los pacientes, tristemente, para tener como una línea, un curso adecuado. Y usualmente es que el paciente está informado, pero no con información de calidad. Entonces, la influencer fue a tal cirujano y se hizo la lipo, fue a tal cirujano y se hizo la bariátrica, entonces toca ir tras de... Y no es información. Cada procedimiento es adecuado a cada paciente. Hay que tener una historia clínica, conocer el paciente, conocer los hábitos del paciente. Doctor, yo no puedo desayunar, yo desayuno 5 veces, 6 veces, como grande. Pues es un paciente que no va a mejorar con una cirugía plástica, no va a mejorar con una lipo, con una megalipo. Hay que tener niveles de seguridad. Entonces, hablamos más o menos de 20, 30 en tu práctica, 40, 50. Más que todo se ve en mujeres, ¿no? Pero sí, yo creería que más de un 20, un 30% de las pacientes mujeres ya tienen antecedente de lipectomías o de liposucciones o alguna intervención de la pared abdominal. Ya explicaste, ya conocemos los índices de masa, que estamos hablando de índices de masa superiores a 30, 31. Pero yo tengo sobrepeso. ¿Cuándo debo estar pensando en cuidarme de mi obesidad? Tengo reflujo, tengo diabetes, tengo hipertensión, pero yo estoy gordito, no estoy tan obeso. ¿Tú qué recomendarías en este tipo de pacientes? O sea, en este tipo de obesidad, este tipo de intervención. Porque es que uno ya ve jóvenes de 18 años con índice de masa de 36, 34, los niños obesos. Y eso, obvio, es una epidemia que afecta, ¿no? Nuestros hijos de nuestros compañeros en el colegio, niños obesos. No, por otro lado, lo ve uno el mercadeo que tienen las empresas alimenticias, dulces, snacks, para todos lados. Los niños tienen que estar comiendo la cajita feliz, las cajitas de cada uno. El impacto ya, las fiestas para las cajitas feliz, ¿no? Es un impacto de mercadeo grande y no hay una cultura como de alimentación adecuada. Tocaste un tema que es de la obesidad infantil, que realmente ahí yo creo que el principal, el autor principal en la obesidad infantil son los padres. ¿Sí? Uno como papá es en casa donde empieza a educar a sus hijos. ¿Sí? Yo creo que ese es un punto bastante importante. La obesidad infantil en nuestro país es altísima, como te nombré, y se ha cuadruplicado a nivel mundial. ¿Sí? Entonces ese tema viene desde casa. Desde casa hay que empezar a educar a nuestros niños, a nuestros hijos. En aguas profundas, ¿no? Pero es un tema delicado, pero uno como papá tiene que enseñarle a estos chicos. Bueno, entonces, para finalizar, el doctor Felipe Bernal, terminemos con 3 tips que tú puedas dar de obesidad. Bueno, de 3 tips o 3 recomendaciones. 3 recomendaciones. El ejercicio. Te voy a contar experiencia personal. Los tiempos de un cirujano
nuestros tiempos, nuestra hora de alimentación son irregulares. Hay cirugías de 4 horas, hay cirugías de 6 horas, a veces se desayuna, a veces no se almuerza, a veces se viene a desayunar, a almorzar en la noche, a veces no se desayuna. Son unos tiempos completamente complicados. Pero yo noto que cuando no duermo bien, tengo mi pesa y subo y no duermo bien, he aumentado de peso, a pesar que no he consumido. Entonces, para mí es importante el descanso y lograr dormir bien. Eso, obvio, el ejercicio, obvio, pues no se puede así como una hamburguesa, pues va a estar. ¿Qué recomendaciones nos darías? Ese es un primer tip, ¿no? Ya lo nombraste, ¿no? El primer tip es descanso. Es muy importante que todos los pacientes tengan un adecuado descanso, porque eso hace parte de todo el proceso metabólico, también está involucrado en todo el proceso metabólico. Asimismo, la adecuada alimentación, una alimentación saludable, ¿sí? No estamos hablando de dietas restrictivas absurdas, sino a comer bien. Uno debe acostumbrarse es a comer sano, no es más. Exactamente. Punto. Una muy buena hidratación. Ese es un pilar fundamental que todos los debemos hacer. Los pacientes, los no pacientes, todos deberíamos estar hidratados todo el día. Sí, y nosotros somos cirujanos complicados. Y nos toca estar todo el tiempo tomando agüita, ¿sí? Y lo otro importante es adquirir buenos hábitos de ejercicio. Tener una buena rutina de deporte. No es solo hacer ejercicio aeróbico, porque eso es como la tendencia actual, que es trote y trote y trote. No, hay diferentes tipos de ejercicio, aeróbicos, anaeróbicos. Entonces lo importante es combinar los dos, que tengan unos buenos hábitos de ejercicio, y yo creo que esos son unas buenas recomendaciones para los pacientes y para los no pacientes. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por haber estado aquí, y creo que hemos cumplido un objetivo, una información real, y como les digo, consulten a su cirujano, que sea un cirujano bariátrico, que sea un cirujano plástico, miembro de la sociedad, y que tenga toda la idoneidad. Y el proceso está iniciando bien. Muchas gracias. Doctor Camacho, muchas gracias por la invitación. Bueno.